En Cuba, cuando estás en la universidad, te dan la opción de darle clases de tu misma carrera a los universitarios y te pagan un salario muy bajo, $2 $2 la hora. al mes. No. Sí. $2 estadounidenses al mes. La única opción fue irme al turismo. El turista llegaba y iba directo a nosotros. Los convencíamos que dieran tour por toda La Habana y podíamos hacer un poco de dinero, nos daban propinas. En un día de propina hacíamos, qué sé yo, $60. Aquí tengo un lugar donde puedo reunir y es cuestión de tiempo. Mis padres no sabían nada. Ya cuando tuve el dinero le dije, mamá, me senté con ella y le dije, me voy del país. Imagínate. ¿Para dónde? ¿Para Estados Unidos? Le dije, no, me voy para Malasia. Sé que en el mundo entero se dice que el gobierno no te deja salir. No es que te ponga trabas para salir, pero partiendo desde un salario mínimo tan bajo, casi imposible. La internet en Cuba llega en el 2014, pero era una internet muy mala. Me entro en una página que se llamaba Conversation Exchange. Es una página que es para aprender idiomas. Y en esa página conozco una persona, una muchacha, que vivía aquí en Hanoi. Aquí $20 la hora. Y fue como que esta muchacha me iba a esperar en Malasia. Yo le tendría que decir, mira, estoy en el avión, salgo. Con el nerviosismo de mis padres y todo, a mí se me olvidaba decirle a ella, me monté en el avión. Tuve una parada en Holanda. Era tanta la información que me estaba entrando, tan grande, las luces me molestaban. Era como si estuviese viendo un país en blanco y negro y pasé una vida por él. Me bajé del avión y tuve que sentarme media hora. Llegando a Malasia, enseño mi pasaporte, me dicen, de Cuba. Inmigración, me retienen, temblando, sudando, punto de llanto. Veo que vas a estar en Malasia por 3 meses. ¿Qué tanto dinero tienes? Viajo con $80, nada más. Saca tu dinero y ponlo arriba de la mesa. 6 meses muy negros, de casi nada de comer. Almorzaba arroz y huevos revoltillos. En la cena era lo mismo. Y le echaba un poco de mayonesa al arroz para cambiarle el sabor un poco. ¿Tú conoces a la que a día de hoy es tu mujer? Mi mujer, sí. ¿Ella es vietnamita? Vietnamita. Estamos caminando un día al perro en un restaurante pakistaní y estaban colgando el cartel de renta. Y fue algo tan espontáneo que nos miramos. Vamos a preguntar. Desde que rentas el lugar, ya el gobierno, la policía está ahí. ¿Qué opinas de las mujeres vietnamitas? Familia, bienvenidos a Marco al Mundo. Aquí en otra conversación. Me gusta llamarlo conversación porque es lo que realmente vamos a tener. En este caso estoy aquí con Yenier Alfonso. ¿Qué tal? Un placer, hermano. Me está recibiendo aquí en su bar nocturno, su club, aquí en Hanoi, en la capital de Vietnam. Su bar se llama La Habanera, La Habanera. Casa del Ron. Y Yenier lleva 10 años en Vietnam prácticamente. Desde el 2016, en junio, llegué solo. Y estamos ya a las puertas de 2026, así que hace una década de experiencia aquí en Vietnam y además con un negocio propio, un negocio físico, que tampoco es común ver tantos hispanos montando un negocio físico aquí en Vietnam y en el sudeste asiático, y creo que es un invitado de lujo para hablarnos de cómo es salir de Cuba, llegar al sudeste asiático, que es un gran viaje. Si quieres, empezamos por ahí, Yenier. ¿Cuál es tu origen? ¿De dónde vienes? ¿Y cómo llegas a Vietnam? Extiéndete. Quiero la película completa hasta donde tú quieras. Es una historia larga. Tenemos tiempo. Bueno, soy cubano, vine, como tú dijiste, va a ser 10 años, casi. Y todo empezó soy de Matanza, no soy de la capital, de un barrio muy humilde, como decimos allá, pequeño. Si te digo que mi sueño era vivir en Vietnam, te miento, porque no creo que exista un cubano en Cuba que diga, coño, algún día voy para Vietnam, voy para Asia. Casi siempre es como que el sueño americano, Estados Unidos, Europa. Pero todo empieza por una situación un poco difícil que estaba pasando mi familia allá. Soy el único universitario. En algún momento estaba estudiando lengua inglesa en Cuba. Y partiendo de esa situación, como que mi chip cambió completamente. Siempre quise ser médico, pero por situaciones del estudio no se dio. Y partiendo de esa situación, como te dije, como que mi decisión fue irme de Cuba. Pero para un cubano de mi edad, tenía 26 años en aquel momento, salir de Cuba no es muy fácil por temas del gobierno, por temas de pagarte el pasaje. Son sueños muy grandes. Y entonces en aquel momento recuerdo que estaba dando clases en la universidad y a la misma vez estaba estudiando. En Cuba, cuando estás en la universidad, te dan la opción de, a partir de cuarto año, darle clases de tu misma carrera a los universitarios
y te pagan un salario muy bajo. Vienen siendo como 50 pesos en aquel entonces, que serían $2 $2 la hora. al mes. No. Sí, $2 estadounidenses al mes. $2 al mes. Eso es cuando Maravilla. estás estudiando y decides hacer las dos cosas al mismo tiempo. Ok. O sea, sigo siendo estudiante, pero en mi horario libre doy clases de inglés a otras carreras. Eso lo hice por 2 años. Una vez terminé la carrera, sí fui profesor, trabajo completo. Y el salario sube un poco. Vale. Pero subió a 500 pesos al mes, que serían $20 al mes. Es imposible. Entonces de ahí parte todo. Ya creo que es la situación de todo, de cada cubano siendo universitario. Ni decirte de la parte más baja. O sea, que soy profesor de universidad, trabajo 6 días a la semana, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y el salario es muy bajo. Es muy bajo. La única opción fue irme al turismo. Y entonces fue como algo de paso a paso. Yo siempre he creído que para una persona llegar a ciertos lugares en la vida tienes que tú mismo ponerte en lugares indicados, ¿me entiendes? Es juntarte con personas que te aporten. Y entonces fue como que paso a paso. Primero mi decisión fue terminar la universidad, empezar a dar clases, buscar un trabajo que pudiese darme dinero como para poder pagar la visa o comprar un pasaje. Y el único lugar sería trabajar en el turismo. ¿Entiendes? Entonces... En Cuba. En Cuba, sí. Estoy partiendo desde un punto donde quiero irme del país, pero ni sé a dónde, ni tengo dinero. Solamente es una idea de debo ayudar a mi familia, tengo que irme. Entiendo, perdona, que porque el salario no daba, ¿no? No o sea, da, los es ingresos imposible. eran muy bajos y tú dices, aquí tengo que pensar una alternativa Tienes que buscar para una opción. ayudar a mi familia en este caso y ayudarte a ti, ¿no? Sí, porque se habla mucho de Cuba en este sentido, porque en aquel tiempo sé que muchas amistades me decían, ¿cómo te vas a ir de Cuba? Que el gobierno, sí, sé que en el mundo entero se dice que el gobierno no te deja salir. Y Eso no, sí. no es tan así. Vale. No es que te ponga trabas para salir, pero partiendo desde un salario mínimo tan bajo, es casi imposible. Es como que puedes salir, Vale. pero ¿cómo? Y Está ahí en la jugada, ahí ¿no? está la jugada, ¿me entiendes? No es que te cierren las puertas, pero tampoco te ponen muchas opciones. No. Y entonces, la única opción para la mayoría de los cubanos es trabajar en un lugar donde puedas, ¿entiendes? Reunir más dinero. Y el salario es imposible. Entonces, es el turismo donde las propinas te ayudan a poder abastecerte, ¿entiendes? Entonces, gracias a Dios, cogí un trabajo muy bueno en uno de los hoteles como más prestigiosos de Varadero. Varadero es una zona muy turística en Matanzas. Y ahí conocí a una persona que fue mi compañero de trabajo y me fue ayudando. ¿Qué es lo que te decía? ¿Me entiendes? Creo que todo parte de tomar las decisiones correctas y rodearte de las personas correctas. De que mucho va de tu sueño, de tu ímpetu de salir, pero más necesitas la ayuda de muchas personas. Claro. ¿Entiendes? Entonces, en aquel tiempo, ponerte en contexto, la internet en Cuba llega en el 2014. Pero era una internet muy mala. O sea, no tienes opción de videollamadas, nada. Es una internet muy mala. Y solamente en ciertos puntos de Cuba. Yo tuve acceso por la universidad. Entonces, ¿cómo voy a salir del país si no conozco nada? Porque en Cuba se vivía un momento donde todo lo que tú conoces, tu conocimiento no va más allá de lo que el gobierno te deja saber. Claro, el internet igual está hasta capado, ¿no? Está restringido. Como en China. Muy restringido. Muy restringido. En aquel momento ya ha cambiado mucho. Tienes 4 canales en la televisión, tienes un radio que es completamente nacionalizado. Es decir, que por mucho que quieras salir, si no tienes familia, no tienes alguien afuera que te dé el norte de las cosas, estás muy limitado. Interrumpo un momento esta charla para hablarte de Editor Libre, que es el programa con el que ayuda a personas como tú a generar ingresos en automático, ingresos pasivos a través de la creación y venta de libros digitales en Amazon. Si te interesa la libertad geográfica, la libertad de tiempo, sin depender de un jefe ni horarios y seguir generando ingresos en automático gracias a este modelo de negocio, escríbeme por Instagram en privado, lo dejo aquí en la descripción y te daré más información. Y ahora sí, seguimos con la charla con Jenier.
Entonces tuve que buscar la forma de tener internet. Ahí fue cuando empecé a conocer lo que es el Google, lo que es el Facebook, lo que es, estamos hablando del 2014, lo que es YouTube y esas cosas. Me entro en una página que se llamaba Conversation Exchange. Es una página que es para aprender idiomas. O sea, yo pongo, mi nombre es Yenier, hablo español y quiero aprender ruso, por ejemplo. Y Ok. entonces en esa página, lo que sean al revés, que sepan ruso y quieren aprender español, hacen match. Ajá. Y es solamente para aprender idiomas. Y en esa página conozco una persona, una muchacha, que vivía aquí en Hanoi y era profesora de inglés. ¿Vietnamita? No, ella es de Kazajstán. Ok. Y entonces la que me dice, mira, conversamos y yo le digo mi situación, estoy en Cuba, necesito salir, mi familia está pasando por algo, una etapa muy mala. Doy clases, pero gano $20 la hora, es imposible. Y ella me dice, bueno, aquí en Vietnam doy clases también y hago eso. No, ahí en Cuba $20 al mes, aquí $20 la hora. Y Claro. fue como que, porque es imposible para mí, en mi situación, pensar en irme para los Estados Unidos. Nunca quise, pero esa opción era imposible. Europa también. Europa depende de alguien que te dé ¿cómo se dice? Una carta de invitación, muy caro. Por No tema puedo. legal y por tema de dinero, ¿no? Sí, principalmente legal y dinero. Sí. Vietnam y Cuba tienen muy buenas relaciones, Vale. pero aún así piden visado. Pero es mucho más sencillo que cualquier país de Europa. Quizá porque gobierna el Partido Comunista en ambos países, ¿es por eso? Sí. Diría que sí. Que partiendo de eso, yo, yo pensaría que pudiese ser mucho más fácil, pero igual no es tan fácil. Es fácil en el sentido de que no te ponen trabas, pero tienes que atravesar todo el proceso de visado. Vale. Y son países obviamente muy lejanos. El pasaje sigue siendo muy caro. Y entonces, entre conversación y conversación, vi esa posibilidad y fue como que, ok, Vietnam, no veo de otro. Así fue como empezó la idea de venir a Vietnam. No conocía nada de Vietnam, muy poco. Sabía dónde estaba, sabía que había muy buenas relaciones, pero ya, era eso. ¿Y en qué momento tú decides comprar un boleto y dices, me voy para allá y sin boleto de regreso, ¿no? ¿Entiendo? Sí, fue paso a paso. De ahí, ya conociendo el destino, el objetivo era sencillo, era hacer el dinero. Renuncié a mi trabajo en la universidad, aproveché esta oportunidad que me dieron en este hotel. Y en ese hotel recuerdo que conocí un hombre, una persona que fue el que coincidió conmigo en el mismo trabajo, que hacíamos el mismo trabajo. El trabajo de nosotros en el hotel era reservar, habían 7 restaurantes, reservamos reservamos la cita para los turistas Sí. que llegaban para que cenaran. Pero la ventaja era que el turista llegaba y iba directo a nosotros. Antes de hacer cualquier cosa, llegaba primero a la recepción de nosotros y nosotros le dábamos los restaurantes. Y eso nos ayudó mucho porque de ahí los convencíamos que dieran tour por toda La Habana, Matanza, por Cuba, y entonces así hacíamos convenios y podíamos hacer un poco de dinero, nos daban propinas. Como que le aconsejamos qué hacer en el país y eso. ¿Las propinas eran tan altas o más altas que el salario, entiendo? Sí, una propina normal como en todo el mundo, pero comparado con el salario que hacíamos nosotros. Claro. Igual era $2, $5 de propina. otro salario extra, ¿no? Sí, Por así decir. que era mucho más dinero. Claro. En un día en propina hacíamos, qué sé yo, $60. Son Estaba bien ya. 3 meses de salario. Claro. Y ahí cuando vi esa oportunidad fue como que, ok, aquí tengo un lugar donde puedo reunir y es cuestión de tiempo. ¿Cuánto tiempo te tardó desde que tú empiezas a trabajar con esa idea en la cabeza, entiendo, ¿no? De Vietnam ya. De decir, tengo que tardar o reunir este dinero en tal tiempo, más o menos. ¿Cuánto tiempo pasó desde que se planta esa idea en tu cabeza de Vietnam hasta que compras el vuelo? Creo que fueron 9 meses. 9 meses. 9, 10 meses. También yo me apresuré mucho porque cada día que pasaba como que se complicaba un poco la situación y entonces creo que ahora pensando con mi experiencia, si hubiese esperado un poco más, reunido un poco más de dinero, hubiese pasado menos trabajo. ¿Qué pasó? Que enseguida que tuve el boleto, como que mi desespero fue, mis padres no sabían nada. Ya cuando tuve el dinero le dije, mamá, me senté con ella y le dije, me voy del país. Imagínate. ¿Para dónde? ¿Para Estados Unidos? Le dije, no, me voy para Malasia. ¿Por qué Malasia? Porque en aquel momento
ya te dije, la información era muy limitada. Era muy difícil conocer cómo hacer los procesos de visado. Y entonces las opciones para mí eran buscar un país donde no hacía falta visa. Y Malasia era uno de ellos. Cercano con Vietnam era el más asequible. Sí. Y entonces reúno mi dinero. Fueron 2.200, nunca se me olvida, $2.200 y de vuelta. Pero para Malasia. ¿Ida y vuelta a dónde? A Cuba. Era llegar a Malasia y regresar. Pero la vuelta no era una opción. O sea, el boleto tenía que comprarlo porque en Cuba no te dejan salir del país si no tienes un boleto de regreso. Así que tenía que pagar un boleto de regreso. Para quien, si le llega a alguien esta historia, esto me parece interesante y disculpa que te interrumpa, cualquier cubano que esté en tu situación, yo creo que eres inspiración y quizá pasos a seguir que quiera seguir y que vea que se puede, ¿no? Porque yo también sé que YouTube, en este caso para los cubanos, por lo menos como creadores, está limitado, eso lo sé, pero me parece brutal que tengas que comprar, ¿no?, el billete de vuelta, aunque también lo entiendo. Ha cambiado un poco la cosa, ¿Vale? porque estamos hablando que fue hace 10 años, pero no ha cambiado mucho. Ya. Ahora recuerdo que después hablamos de eso cuando traje a mis padres, ya con un poco más de conocimiento de leyes y todo lo que rodea el mundo de viajar. A ellos también le exigieron un vuelo de regreso, pero ya con más conocimiento yo como que pude conversar con aduana, que es inmigración en Cuba, y pude explicarle que no hace falta, ¿entiendes? Si yo tengo un visado de 3 meses a cierto país, yo puedo regresar cuando desee. Ya. Lo que por lógica no debería quedarme ilegal, pero no tengo necesidad. Entonces como que es un litigio, es un mal momento que pasas en el aeropuerto. Y para evitar eso, siempre se compra un boleto de regreso. En aquel momento fueron $2.200 hasta Malasia. Como te dije, el desespero y la falta de conocimiento me llevó a reunir ese dinero y comprarlo e irme. Esta persona que conocí, muy buena persona que le debo la vida, fue la que me ayudó como que a conocer lo que tenía que hacer en el aeropuerto, cómo llegar a Malasia, porque puede parecer muy sencillo, pero estamos hablando de una persona que no tenía acceso a internet hasta 6 meses antes de viajar. Y conocemos muy poco del mundo exterior, o pensamos que conocemos mucho, pero solamente lo que nos dice nuestro gobierno. Claro. Toda la información se trata de no salgas de Cuba, en Europa se trabaja mucho y pasa mucho trabajo, Cuba es el mejor país del mundo, es el único país con privilegios de educación y medicina, y como que te cohibes un poco. ¿Para qué voy a viajar si aquí lo tengo todo? Eso es más o menos la mentalidad de... Te lo vende el gobierno también. Te lo vende, sí. Lógicamente a través de los canales. De los canales y todo. Entonces vives en una burbuja de comodidad que, aunque tienes la posibilidad de trabajar fuerte y poder, de cierto modo, reunir el dinero para salir, claro, no quieres correr ese riesgo porque supuestamente aquí estoy bien. Y al no conocer casi nada del mundo exterior, como que no te cuestionas lo que tienes en Cuba. Y es algo que siempre he hablado con mis amistades una vez que salí. Pero bueno. ¿Cómo llegas a Malasia? Malasia, compro el vuelo. Bueno, el convenio fue que esta muchacha me iba a esperar en Malasia, no íbamos a encontrar en Malasia. Yo le tendría que decir, mira, estoy en el avión, salgo. La chica kazaja que conociste... Que vivía aquí, que conocí en el sitio web. Increíble. Pero recuerdo que con el nerviosismo de mis padres y todo, recuerdo que saliendo de mi casa Cuba son muy unidos. Es como que tienes un bloque y todo el mundo se conoce. Así que fue, Yeniel se va del país y habían 50 personas despidiéndome ese día. Fue algo fue de loco. Y entre tantas cosas, a mí se me olvidó decirle a ella. Ella sabía la fecha, pero se me olvidó decirle, me monté en el avión. Y cuando ya estoy en el avión, no tengo internet. Y fue como que a ciegas, me monto en el avión. Como te dije, en el desespero, yo reúno el dinero del pasaje, compro mi pasaje y me quedo sin dinero. Viajo con $80, nada más. Que cuando yo cuento eso, es que a veces yo estoy loco. Viajé a Malasia con $80. Recuerdo que tuve una parada en Holanda. Y era tanta la información que me estaba entrando cuando yo viajo. Yo me bajo del avión y entro al aeropuerto. Si viajas a Cuba algún día, te darás cuenta que el aeropuerto es muy pequeño. Nada comparado con los aeropuertos de Europa.
¿Hablas de Santiago, es? de La Habana, La Habana. el aeropuerto José Martí. Ok. Es muy pequeño. Y entonces, al bajarme en el aeropuerto de Holanda, era tan grande, las luces me molestaban. Era como si estuviese viendo un país en blanco y negro y pasé a una vida color. Wow. Y era tanto que me bajé del avión y tuve que sentarme media hora porque no podía caminar. El inglés no me salía. Yo estudié lengua inglesa, no podía hablar. Y ahí fue cuando pensé cómo ella, no la avisé, no sabía conectarme a internet. Yo no sabía que era la wifi en aquel momento. En Cuba había, pero era muy de loco. Era un parque principal en Matanza y toda la provincia, todo el municipio iba a ese parque. Y compraba minutos, compraba 30 minutos y te conectabas muy malo, muy rápido. Y en Holanda fue demasiado. Tú tenías tu móvil, entiendo. Muy malo. Muy malo, Muy malo, ni se conectaba. Ni se conectaba al wifi. Se conectaba. Entonces estaba con muy poco dinero. La idea que yo tenía era que tenía que comprar una tarjetica para poder conectarme, que eso no existía en Europa. En Europa era conectarte directo de la wifi del aeropuerto. No sabía. Claro. Tendría que preguntar. Y como que estaba tan nervioso. Es difícil de explicar. Era como que me faltaba el aire. Me senté. Gracias a Dios era una estancia bastante larga. Yeah. Primero pensé en comer. Recuerdo que fui a la McDonald's y mucha gente, no pude ni hablar, me fui a un lugar donde estaba vacío y pedí un pan muy caro. Ya entiendo por qué estaba vacío el lugar. Cada vez más. Me costó casi como 12 euros, creo. Sí, ibas con $80, ¿no? Sí, menos dinero. Claro, ahí duele, ¿no? Y entonces recuerdo, bueno, terminé, me monté en el avión, todo eso era sin saber si ella confió lo suficiente como para montarse en su avión e ir para Malasia. Claro, porque No sabía que me había montado. ella estaba en Hanoi. Ella estaba en Hanoi. Y habías quedado en Kuala Lumpur. En Kuala Lumpur, en vernos en Kuala Lumpur a la salida del aeropuerto. Uh-huh. Supuestamente tenía que avisarle, pero... Te olvidaste. No, bien. Y entonces, llegando a Malasia, no sé si habré sido el primer cubano que viajó a Kuala Lumpur. No sé, porque enseguida que enseño mi pasaporte me dicen de Cuba. Un pasaporte limpio, sin visa, nada, nunca había viajado. Me dicen de Cuba. Ah, no, espérate. Inmigración, me retienen. Pasa todo el mundo. Estoy en inmigración temblando, sudando, a punto de llanto. Creo que estuve ahí casi 45 minutos, una hora, sí, pensando porque estoy en el desespero de que si ella viaja y no ve que salgo sin saber si me monté en el avión, lo natural sería, no vino, no voy. Recuerdo que vienen los policías y yo tenía, eran 80, 85 dólares en billetes de a uno. Entonces la cartera era como que gordo así. Y ellos me dicen, veo que vas a estar en Malasia por 3 meses, porque el visado era por 3 meses, el libre visado. ¿Qué vas a hacer aquí? Yo le dije, no, yo nervioso le dije, no, mi novia me está esperando y la idea es... Turismo. Pero ¿con qué tanto dinero tienes? Y, no, yo tengo dinero. Saca tu dinero y ponlo arriba de la mesa. Joder. Y yo en el nerviosismo saco la cartera y entonces así que la abro, ellos, no sé, parece que ven que está gorda, porque eran billetes de a uno, y me dicen, no, ya, tranquilo, tienes dinero suficiente. Si tú supieras, ¿no? Y entonces la salida, gracias a Dios, cuando salgo ella estaba esperándome afuera. Estuvo esperándome una hora. Pero piensa ahora en este contexto. Claro. Si ella no va, yo estoy en Malasia, son 3 meses. Mi vuelo de vuelta es en 3 meses para virar a Cuba. Me encuentro en Malasia 3 meses con $80 sin saber. Yo no sabía nada de Malasia, nada. Y claro, pensar que a lo mejor ella se va porque te retienen en inmigración o algo. Claro, no es que no podía ni reclamarle nada, ni... Ya está. Era lo que había, era de jugármela. Sin internet, además. Yo recuerdo, que no te lo dije, la noche antes de irme, un amigo mío que está aquí, va como a las 2 de la mañana, me llama y me dice, Yeniel, estoy aquí afuera. Y yo salgo como que la madrugada antes de viajar. Me dice, mira, yo te lo tengo que decir porque si no me quedo por dentro. Yo tengo un tío que ha viajado a Malasia o que conoce Malasia y que dice que allá hay gente que se dedica a hacer perfiles falsos en internet y se dedica a como que a Scam. Sí, scam. Engañar. A engañar para coger los órganos a las personas. Joder. Yo le digo, Rolando, no me jodas. Empezamos bien. Yo acabo de pasar de pagar $2,000
para un viaje que nunca he visto en mi vida, esa cantidad de dinero, yo me voy. Los doy orando, hermano mío, que sea lo que Dios quiera. Mi mamá, mi papá, me cuento que mi padre estuvo como 3 días sin hablarme. No por nada malo, son los mejores del mundo, pero creo que fue entre respeto, miedo, orgullo. No entienden. No entiende quizá. porque es un país que literalmente yo tuve que buscar en el mapa, no te voy a engañar. Claro, ahora tu padre está aquí, ¿no? Mi familia toda está aquí. Toda está aquí, que luego te preguntaré por ello, pero en ese momento tuvo que ser chocante, ¿no? Sí, Claro. mi mamá me dijo, yo te conozco y sé, después de 10 minutos de silencio, yo te conozco y sé que cuando se te mete algo en la cabeza, que soy así, quiero ese arbolito y en el momento que pido, yo le digo en los deseos imposibles. Yo creo que todas las personas deberían, todos los hombres principalmente, deberían ponerse sueños imposibles. Que es como lo pongo yo. Son sueños que en el momento que tú decides tenerlos, por X y por Y son imposibles. Y para mí eso es muy importante porque te da la valentía, te da el focus para tú diseñar un plan y paso a paso llegar a esa meta. Levantarte por la Levantarte por la mañana. mañana y saber que cada día, con cada cosa que hagas, vas a estar un poquitico más cerca y más cerca y más cerca y más cerca. Y entonces en ese momento decidir viajar por mis condiciones económicas, lo que sea, era imposible, era imposible. Nunca había visto un billete de $100 en mi mano, nunca. Ya. Imagínate reunir 2.000. Y mi mamá me dice, yo sé que eres la persona que cuando se promete hacer algo, no hay quien le cambie esa idea. Y entonces yo sé que mucho que te insistan, no, vas a viajar, ya sea hoy, mañana, de aquí a un año, vas a viajar. Entonces por esa parte eso me ayudó mucho, pero fue muy fuerte. Fue muy fuerte. Estaba la chica esperándote en Malasia. Me esperó en Malasia. ¿Y qué pasó a partir de ese momento en el que tú ya te encuentras con ella, ¿no? También fue algo porque yo estuve hablando con ella 5 o 6 meses, pero ya te dije, era un internet muy mala. No a nada de videollamada, era solo chat y alguna foto. Es decir, que no conocía nada de ella. Era lo que me decía. Pudo decir un hombre, pudo decir un mafioso, qué sé yo. Las opciones, todo pudo haber terminado de tantas formas. ¿Qué tal? Muy bien. Bien. Es una persona que ahora mismo no tenemos ninguna comunicación porque ella no vive aquí, pero muy bien. Es lo que te digo, triunfar en la vida depende de muchas cosas, depende de tus deseos de ganar, depende de tu crianza, de tus amistades, de las personas que te rodean en ese momento y de tú ponerte en situaciones donde sabes que te van a rodear personas que te pueden aportar. Yo tuve mucha suerte. Mis amistades me dicen, fuiste muy valiente. Yo no lo llamo valentía, quizás un poco, no sé, egoísta o algo, pero para mí fue... Positivo. Sí, fue algo de... Yo llegué a un punto que tenía que hacerlo. No era cuestión de soy valiente, soy bravo, lo hago porque puedo. No, tenía que hacerlo. Era un punto de que si no lo hacía, veía más a mi familia sufrir, personalmente iba a sufrir y lo tuve que hacer. Y aquí, de ahí en ese momento hasta ahora, otras amistades que conocí aquí, me han ayudado mucho. Porque la situación era más para negativa que positiva. Era una aventura, como Sí, mínimo. Sí. Todos esos meses fueron muy, muy fuertes para mí. ¿Cuánto tiempo estás en Malasia? ¿O ya directamente vuelas a Hanoi y te quedas en su casa? ¿O cómo Estuvimos va? en Malasia 2 semanas. Después ella me ayuda con el tema de los papeles a Vietnam. Seguimos para Vietnam. Ella me deja quedarme en su casa creo que estuve un mes. Aquí en Hanoi ya. Aquí en Hanoi. Luego de ese mes yo decidí empezar a coger como unas clases, empezar a dar clases en inglés y como que decidí separarme ¿entiendes? No tendría que ponerme en una situación donde aprender las cosas del país por mí solo, saber sobrevivir por mí solo, no quería ayuda de nadie y entonces como que empecé a vivir solo en un lugar donde era un edificio compartido, eran como 3 pisos, compartir una habitación con otra persona, una cocina con 10 personas y así y ganaba como que $300 al mes, pagando $200 de renta. Fue Eras profesor de inglés, entiendo. Empecé como profesor de inglés.
¿A niños o a adultos? niños, cualquier edad. A lo que cualquiera, se viera, ¿no? Lo que porque viniera. tenía que sobrevivir. Claro. El objetivo siempre fue ayudar a mi familia. ¿Eh? Y si no, si no salía de la... Es que también estaba, incluso en Vietnam, si no tenía dinero para un pasaje de vuelta. Entonces las posibilidades de volver a Cuba eran nulas. Y era como que, es lo que te digo, fue valentía, pero más fue de, tengo que salir adelante. Empuje. Si no salgo adelante, Solo hay un plan A y tiene que ser este. tiene que ser ese. Ya No está. había un plan No hay B. volver a Cuba ni No existía. historias. Aunque tuviese dinero, no iba a volver. Sí, sí. Era una situación un poco fuerte. Y a nivel de estar aquí, ¿de manera legal o de manera ilegal? ¿O cómo fue eso? Porque entiendo que esa es otra movida, ¿no? Porque a pesar de que tú compras el boleto de avión, ¿aquí hay un visado para los cubanos? ¿O si eres Limitado. cubano te dejan estar hasta Un cuándo? visado limitado a turistas, ¿Cuánto tiempo? 3 meses. Claro, en esos 3 meses tenías que buscar Salir y alguna entrar. forma de estar más tiempo, ¿no? Salir y entrar. Salir y entrar. Visa run. Visa run. Ok. ¿Te ibas a Laos o a algún país así? En aquel tiempo no conocía lo de Laos, que es Mm. la frontera, entonces tendría que viajar a Malasia. Ok. Malasia se volvió como el país de confort. Creo que he ido a Malasia como 17 veces. Que es bastante cómodo, también hay que decirlo. Sí, Malasia es sí. muy tranquilo, seguro, un poco más caro, ¿no? Sí. Pero- En aquel tiempo creo que habíamos opciones más baratas, pero no sé cómo explicarlo. Malasia se volvió como el país donde fue el primer choque después de salir de Cuba y como que le tengo mucho aprecio. Y, Claro. y me sentía muy segura allá. Tenías experiencia, ¿no? Sí, era como reiniciar. Eran 3 meses muy negros, muy fuertes en Vietnam en aquel entonces. No tenía dinero para comida, no podía mandar dinero a Cuba. Hablar con mi familia era muy difícil. Era romperme en llanto cada vez que hablaba con mis padres. Y entonces como que Malasia se volvió ese lugar donde iba, reiniciaba, me acordaba de dónde... Era como... Tú sabes que cuando los inmigrantes siempre regresamos a nuestros países para como que reiniciar. Sí. Como volver a ese lugar donde naciste para volver a coger aire y seguir adelante. Yo no tenía dinero para volver a Cuba. Entonces Malasia se volvió como esa casa de regresar, recordar por qué me fui, dónde llegué por primera vez y regresar a Vietnam y como que... Claro, hay una frase que a mí me parece cierta, que es que el viajero convierte a todo el mundo en su hogar, Sí. pero cuando vuelve a casa es como el extraño, ¿no? Y tú no tenías ni esa posibilidad, Ni esa posibilidad. simplemente ya era Asia y desde entonces entiendo que no has vuelto, ¿no? Desde... A Cuba me refiero. He vuelto, sí. ¿Has vuelto? Sí, estuve... Creo que la primera vez que volví a Cuba fueron... Se me dieron muy bien las cosas. Vale. Yo al año y medio hasta pude volver. No, te miento. Fueron 6 meses muy negros, de casi nada de comer. Gracias a Dios, a los 6, 7 meses cogí un trabajo bueno. ¿Qué comías en ese tiempo? ¿El pho, unos noodles? No, porque el choque cultural fue muy fuerte. Ajá. Yo no podía comer comida vietnamita. ¿Ah, no? No podía, no hice swing, como ¿Y qué- decimos en Cuba. ¿Qué Y comías? entonces está fuerte, era arroz. Mi comida Claro. por 5 o 6 meses casi. Después, cuando estaba con esa muchacha, comía bien. Pero cuando decidí separarme y como que lucharla, arroz, huevo. Y entonces yo me volví muy adicto a la mayonesa. ¿Por qué? Porque almorzaba arroz y huevo revoltillo. Y entonces en la cena era lo mismo. ¿Qué hacía? Compraba un pote de mayonesa y le echaba un poco de mayonesa al arroz para cambiarle el sabor un poco. El de la cena, ¿no? El de la cena. Hostia. Y de desayuno era choco pie, cuando podía comprarme un yogurcito o leche. Porque también no era que no podía comprarme otras cosas. Pero siempre estuve con esa mentalidad de... Me sentía mal comprándome un Burger King o un McDonald's o una Claro. pizza cuando el objetivo mío era hacer dinero, mandar a Cuba o traer a mi familia. Entonces viví mucho tiempo en ese estado de sentirme muy mal con estar en una mejor, como haber pasado una mejor vida cuando mi familia todavía no había pasado. ¿Entiendes lo que te digo? Aunque estaba muy mal aquí, comparado con el estado de mi familia, estaba mucho mejor. O sea, hacía dinerito poco, pero podía comprarme una pizza, podía desayunar en un restaurante, pero no lo hacía.
¿Y cuándo te empieza a ir mejor? ¿Porque dejas ese trabajo de profesor de inglés o cambias de trabajo? ¿Cómo sigo va? como profesor de inglés, pero pasé de part-time a full-time a los 7 meses. ¿Ya eran 600 o Ya cobraba cercano a 1000? 700, 800 al mes. Ya te acercabas. Mm. Hay que decir, para quien no lo sepa, que todavía hoy yo creo en Vietnam puedes vivir bien con esos Sí, sí. ingresos, bastante bien y bastante cómodo. No te puedes volver loco, yo creo, y viajar todos los Creo- meses un montón, pero se puede. Creo que el haber escogido a Vietnam ayudó mucho. Claro. Sin saberlo. Es un país asequible, hay que Sin decirlo. saberlo. Porque si te digo que estudié a Vietnam, nada, yo ni sabía. Pero gracias a Dios, con ese dinero, inclusive con menos, como que te acomodas y puedes salir adelante. Sí. Y entonces la primera vez que tuve la posibilidad de comprar un boleto de regreso, decidí traer a mi madre. Y que siempre ha sido así, siempre que he tenido dinero para regresar a Cuba, traía a mis padres, traía a mi mamá, o a mi hermano, o a mi mamá, o a mi padre. ¿Y se quedaban a vivir contigo aquí? O... En esa etapa vinieron de visita. Porque este negocio lo abro en el 2019. Estamos hablando de una etapa antes del negocio. Son 3 años, ¿no? Mm. Que estamos hablando de 2016 a 2019, antes de abrir La Habanera. Sí. Ahí ya empiezas a atraer a tu familia porque entiendo que te empieza a ir mejor, compras sus boletos. Los traje en el 2017, casi 18, que reuní exacto, los traje. No tardaste mucho tampoco, ¿no? No, que fue algo muy arriesgado porque era un momento que estaba como que subiendo un poco y gasté todo lo que tenía y traje a mi mamá y mi papá y volví a cero. Pero fue un orgullo muy grande porque es lo mejor que me ha pasado en la vida. ¿Se quedaron contigo? No, en tu de visita y apartamento? regresaron, porque no tenía dinero como para mantenerlos aquí todavía. Ya. Ellos regresan después, una vez que ya tengo el negocio, que ya me va bastante bien y ya se quedan a vivir aquí. ¿Cuándo fue ya eso? Ya 2020. Mis padres tienen 3 años aquí. Claro. Es decir, que vinieron estamos en 2025. Ya en la fase de Genier empresario, Ya, que ya, ahora vamos. entraremos Ya, y eso... Yo estaba aquí de noche y esto está lleno. Y ayer anoche también estaba lleno, ¿no? Sí, y yo no sé, ahora me comentarás, pero bueno, me alegra que te vaya bien y además me lo pasé muy bien. Ya de paso entraremos en esta hora, pero aprovecho para cualquiera que venga a Vietnam y Hanoi, en este caso en la capital, merece la pena si os va el rumbeo, ¿no? Y todo el tema de salir de fiesta latina en el sudeste asiático. Y yo creo que este es uno de los mejores bares de todo el sudeste asiático y estuve el sábado y doy fe de ello. Pero ¿cómo es ya más esa etapa en la que tú empiezas a ganar mejor, te empieza a ir mejor y de ahí hasta 2019, que entiendo que no habría mucho tiempo, tú conoces a la que a día de hoy es tu mujer? Mi mujer, sí. ¿Ella es vietnamita? Vietnamita. ¿Y ahora tienes un hijo también? Un hijo y esperando una niña ahora. Y esperando una niña también mezcladitos, ¿no? Claro, en ese impasse de 2017 ya era por ahí, a 2019, tú la conoces a ella. Y en primer lugar, me interesa saber tu opinión. ¿Qué opinas de las mujeres vietnamitas? Porque entiendo que habías estado con cubanas, ¿no? Sí. Antes, entiendo, hasta el punto donde tú quieras contar, pero ¿cuál es ese choque? Déjame ver cómo lo explico sin meterme en candela. Espera. Bueno, está bien. Yo creo que a la gente le interesa. No, yo creo saber, que las mujeres vietnamitas en lo general depende de cada persona y de cada hombre en lo que busquen. Pero Claro. para mí, creo que son muy buenas mujeres en el sentido que aquí en Vietnam se conserva mucho la tradición todavía. Son muy tradicionales. Aquí en esta parte de la ciudad un poquito menos porque es más turística, con más personas, y entonces se va como que westernized. ¿Esto es Tai Ho? Esto es Tai Ho. Y aquí hay más extranjeros y chicas ya más Esto viene siendo vietnamitas. como que los expats que viven aquí. Claro, digamos que las chicas vietnamitas aquí se relacionan ya con... Mucho más. Tienen más influencia de los países. O han vivido fuera. Pero la mujer vietnamita en lo general es muy cariñosa, es muy tradicional, es más de familia, más de inclinarse a relaciones de largo tiempo. Son muy atentas, ¿entiendes? Entonces es algo que amo a mis mujeres cubanas, a todas las mujeres en general, pero creo que en Asia se conserva mucho eso de respetar al hombre como figura principal de la familia, en caso de esto, de las mujeres vietnamitas.
Y a mí, como ese tipo de hombre, a mí me atrae mucho. Tu chica, digamos, que tenía más ese perfil tradicional, sí, ¿no? sí, De femenino, ¿no? Sí. De asiática, que si tú haces tu parte, ¿no? Yo siempre lo comento, es el hombre normalmente el que lidera, por Sí. así decir, y ella apoya, ¿no? Sí, Más o menos ese era el rol. sí, sí. Y eso nos ayudó mucho a como que nos unimos muy bien. Y también parte que ella es muy fanática, por así decirlo, de la cultura latina. Ah, vale. Le gustaba mucho bailar salsa, bachata, es muy activa en tema de los deportes. Y ¿Cómo como os conocisteis? bailando. Claro, por eso. En el 2019 recuerdo, ¿o fue en el 2019 Daniel? Sí, sí, no me acuerdo. Bailando, o sea, ¿tú dabas clases No, existía un lugar sabías de que de fiesta? hecho tiene mucha influencia, me influyó mucho en cómo empezar con esto de abrir el bar. Había un lugar que se llama Rumors. No era un bar latino, pero los viernes sí ponían música latina. Era un DJ cubano y venía, entonces era como que el lugar donde los latinos, los pocos latinos, Social dance. sí, los pocos latinos que iban, no es social dance como los vietnamitas que hacen aquí. No, no sé nada Ah. de cómo se Pues hacen aquí llaman social dance a esos lugares que son destinados a bachata y salsa, modalidad vietnamita, que van muy pocos latinos. Vale. Es un poco más extraño. Aquí es como que un DJ cubano que ponía música cubana, mucha música latina, Como aquí, ¿no? como aquí, pero era un día a la semana. Claro. Y Una entonces, discoteca, un club. Sí, más pequeño, pero ¿Sigue ese local? Aquí? no. Ya no. ¿Qué pasa? Que Le quitaste todo. No, el local cierra y como que nos quedamos, yo la conozco a ella bailando ahí, como que empezamos a hablar, de conocernos a empezar una relación, fueron como 6, 7 meses. Después cuando empezamos la relación, ese lugar cierra. Vale. Y como que los cubanos, los latinos se quedan como que, ¿Qué hacemos? ¿qué hacemos? Ya. En aquel entonces no habían tantos lugares aquí. Y ya había una comunidad latina, ¿no? Porque yo, por ejemplo, cuando vine aquí el sábado, digo, pero me siento, Ha crecido bastante. me siento como en Latinoamérica, incluso había un montón de españoles, Sí. o sea, era como de Cuenca. No sé. Ha crecido, no sé Yo flipé. No sé si habrá crecido o ahora que está La Habanera, como que encuentran un lugar como para reunirse. Venezolanos, paraguayos, chilenos, chilenos. españoles, y de hecho todas las banderas que veo por aquí de habla hispana, ¿no? Había. Creo esa es una de las cosas que me enorgullece más de abrir el bar. La comunidad, ¿no? La comunidad, porque creo que existía una comunidad muy grande, pero estaba rota. No tenía un nexo, ¿no? Claro. Estaban como que cada cual hace lo suyo, trabajan, muchos latinos vienen allí a progresar y como que no tienen tiempo para vida social. Entonces, La Habanera creó ese espacio. Cuando cierra aquel bar, como que nos quedamos, ¿a dónde vamos? Y salió entre los dos, fue así. Estamos caminando un día el perro, tenemos un perro aquí, japonés, y recuerdo que hay un restaurante muy cercano, era cercano aquí, el primer bar que abrimos fue ahí cerca, un restaurante pakistaní. Y estaban colgando el cartel de renta. Y fue algo tan espontáneo que nos miramos y dijimos, vamos a preguntar. Y preguntamos, la renta estaba como que asequible, no teníamos mucho dinero, pero suficiente como para intentarlo. ¿Cuánto más o menos costó? Porque este era el local, entiendo, ¿no? El local Sí, no del fue aquí. restaurante pakistaní. Es otra localidad. Otro local, abriste La Habanera. La Habanera en general lleva 5 años. 5 años, pero no la abriste aquí, digamos, en este esta local. lleva 2. Fue otro. Mucho más pequeño. Mucho más pequeño. Era como, yo le digo el tubo de pasta, era como que estrechito. 30, 40 gente y estaba petado. Claro. Si ya está petado esto, que aquí caben, no sé, 200. Aquí 200 personas. 200 o así, ¿no? 200 personas. Y está petado también. Aquello era muy pequeño, pero fue como que los primeros pasos. Y creo que empezar, como que para romper y empezar el negocio, ¿no? $10,000. Bueno, ya es una cantidad que dices, Sí. a ver qué pasa, ¿no? Sí. Que no era literalmente todo lo que teníamos. Claro, y dices, Todo lo que a ver qué pasa, porque tampoco... A ver si puedo enseñarte fotos luego. Tampoco es tan barato, ¿no? Sí. No son... Pero fue ya, esa cantidad de dinero fue como que ya lo que nos costó al final. Empezamos, cuando abrimos el primer día no teníamos ni retratos en las paredes. Fue como que ya, empezar a reunir un poco de dinero y como que a mejorarlo. A ver qué tal va, ¿no? Y mejorarlo. Y lo vamos mejorando sobre la marcha, ¿no? En sí abrimos el bar con mucho menos.
Pero ya cuando estaba ya como quería, más o menos, creo que costó más o menos 10.000, 15.000. Pero lo que has dicho yo creo que es una clave para abrir cualquier negocio. Yo y, se lo aconsejaría ¿no? mucho. El empezar, que coño, que la gente se queda a ver cuando tengo el dinero, no sé qué, y tú prácticamente con menos dinero del que te acabó costando, lo pusiste en marcha y eso entiendo que Yo, empezó a venir la gente, ¿no? yo aconsejaría mucho eso, especialmente a latinos o emprendedores que tienen la idea, tienen muy pocos recursos y como que siempre tienes el miedo de arriesgarlo todo, Buscar la forma, ¿no? buscar la forma. Aquí en Vietnam creo que es un país que te facilita mucho las cosas en este sentido. Si tienes una idea muy clara, siempre y cuando tienes una idea de que no esté muy usada, porque aquí los negocios, hay muchos negocios, pero si te das cuenta y viajas y caminas un poco, es más de lo mismo. Entonces hay mucha competencia, pero no hay tanta competencia. Siempre Depende de lo que hagas, ¿no? depende de lo Porque que hagas. Si tienes si una montas idea, un renting de motos o un restaurante tienes, de mucho, buncha, tienes mucha estás competencia. jodido. Pero, por ejemplo, hablé con Tayel, Mm. tiene aquí una empresa de mármol. Claro, que eso es súper nicho. Es un crack. Vendes fuera, Tayel es un crack. un máquina. Estuvimos aquí con él y la entrevista también va a estar en el canal. Y luego tú, un bar latino, o sea, no es digamos, llego a Vietnam y en qué pienso, ¿no? Que va a haber allí, ¿no? Es lo primero que se te viene a la cabeza. Además, tú tenías la experiencia ya de decir, coño, a la gente le gusta bailar, Sí, ¿no? parte de ahí. Y parte de ahí un poco Parte de de ahí. decir, puede funcionar, ¿no? Nos arriesgamos. Parte de ahí. Siempre lo digo, que hay que arriesgarse, pero hay que ser un poco inteligente, Claro. ¿entiendes? Hay que... A ver qué funciona, ¿no? Hanoi es un país muy bueno para los negocios, pero tienes que tener ese espacio donde tú te echas para atrás y analizas qué puedo abrir. Porque están, como que te confunde mucho, porque hay muchos negocios. El vietnamita es muy emprendedor. El vietnamita te hace un negocio Sí, sí. de hoja o de libreta, pero así. Brother. Y está todo el tiempo activo. Yo he visto en 1 metro cuadrado cocina, Sí. taller y tienda. Y arriba la casa. Yo creo que no hay una cuadra que camines en Vietnam Densidad de población. y no veas un negocio cada 2 metros. Sí, Y entonces eso como que te Bueno, puede confundir un poco. Llegas a Vietnam y dices, tengo dinero, quiero abrir un negocio, ¿Pero de qué? pero ves que hay millones de negocios y dices, nada, aquí no. Y no es así, no es tan así. Tú te desmarcaste con esta idea, Mm. que además funcionó ya desde el principio, entiendo bien. También te facilitó las cosas el hecho de tener una mujer vietnamita, entiendo, Sí. porque al final legalidades, ¿no? A lo mejor algún trámite, Que no hay de otra. No hay de otra. decirte cómo abrir el negocio, impuestos, ¿no? Entiendo, cosas así, si las hay. Fue también, ¿Cómo fue yo eso? creo que ahora ha cambiado mucho las cosas. Creo que los extranjeros tienen derecho a abrir negocios solos. Vale. Pero yo siempre aconsejaría que es un poco como que 50 y 50, porque yo aconsejaría que se buscara un compañero vietnamita, porque te ayude en todo eso, pero tiene que ser alguien que tú confíes. Ya. Porque, por ejemplo, el negocio está a nombre de ella. Si es una persona que como que no confías tanto, estás poniendo todo tu legado, todo en manos de alguien, ¿me entiendes? También es verdad que quizás sin ti o sin tu familia esto no funcionaría No, igual, no, para ¿no? nada, Porque para nada. hay una parte latina, ¿no? Por así decir, que Sí. le da el todo a esto. Incluso el hecho de que tú estés aquí trae esta comunidad, ¿no? O sea, que ya te Sí. conoce la gente no sería lo mismo. Y yo creo que quizá no funcionaría, ¿no? No, no, Con lo cual, por esa parte también tú te resguardas. ella, Aparte de que sea tu mujer. digo. sí, ella, es que somos una pareja que nos compenetramos muchísimo, pero la idea completamente fue mía. Claro. Ella sí me ayudó muchísimo y aportó muchísimo también, porque ya te dije, era como que muy unida a la parte latina. El mayor capital lo puso ella, que también en ese momento yo no estaba tan bien. Confiaba en ti Confió y en mí. vosotros. ¿no? Nos sentamos y le dije, ¿por qué no lo hacemos? Y me dijo, ¿qué ideas tienes? Y le dije, dame una semana, 2 semanas, porque es verdad que no lo había pensado. Y como que hablamos antes, fuera de cámara, de Havana Social. Sí. Y no te lo dije, pero fue inspiración muy grande. Nunca lo había visitado en Bangkok. Havana Social es el bar En Bangkok. de Bangkok, que tengo un reel viral por ahí si os metéis en mi Instagram hablando de él y te inspiró ese bar. Nunca lo había visto, nunca he ido, pero en fotos como que empecé a googlear y me salió en Tailandia, en un bar con temática cubana, qué sé yo. Y lo empecé a seguir y me inspiró mucho. Y entonces de ahí partió todo el plan, se lo presenté y ella, enamorada, me dijo, vamos. Es decir, que ella, maravillosa. Y a nivel legal y todo eso, papeleo, Ella se encargó de todo.
¿Tardó mucho o no? No, no. Porque, lo digo porque mucha gente le interesará montar negocios aquí, Sí. que nos esté viendo. ¿Y cuánto tiempo tardas desde que hablas con ella hasta que te permiten, por así decir, os permiten montar? Es muy rápido. No sé si pertenezco a la mayoría de las personas que han hecho negocio aquí, pero a nosotros se los dio muy rápido. ¿Cuánto tiempo, más o menos? Yo ¿Semanas o creo que meses? desde que rentamos el lugar, porque desde que rentas el lugar ya el gobierno, la policía está ahí. Es muy rápido. Es que ellos te ayudan prácticamente ayudan a todo el proceso. No sé si podré decir algunas cosas aquí en cámara, pero Puedes, por favor. Es tu casa. nosotros rentamos el lugar y ya como que teníamos ya al gobierno, a la policía, como que haciéndonos preguntas y Ya. como que indicándonos en lo que teníamos que hacer, en la parte legal y lo que no es legal también. Yo creo que se sobreentiende, ¿no? Un Sí, poquito, sí. tampoco hace falta que Y entremos. entonces ellos como que te obligan y te empujan a que termines todo rápido en el tema legal. Les conviene a ellos también, Les ¿no? conviene a Llevarse ellos, claro. su parte, porque al final esto hay que decirlo. Los policías entiendo que cobran muy poco aquí Claro. también, ¿no? Y esa parte que se llevan, ¿no? A lo mejor recurrente es esto. Sigue siendo es un país muy bueno, me encanta, enamorado, pero sigue Sí. siendo un país Que se con su puede, sistema. se puede hacer debajo de la Con su mesa, ¿no? sistema. Y se tiene que hacer así porque si no El salario, puedes tener problemas, ¿no? tienen salario mínimo también que no las alcanza muchas personas. Entonces, como que cada cual te ayuda un poquitico. Sí. Y ellos te facilitan muchas cosas con el tema de los papeles legales. Mientras pagues, les conviene que te vaya bien, ¿no? Porque Sí. de ahí sale el dinero. Sí, porque aquí es un poco complicado con el tema de estos negocios, porque en Hanoi especialmente hay como una ley de que los clubs no pueden estar abiertos después de las 12. Ciertos negocios no pueden estar abiertos después de las 12 o desde las 2. En la calle, ¿no? Cerca de Tajién, Sí. ahí a las 12 muchos de los locales se cierran por fuera, Te pero das dentro, cuenta, pero siguen adentro. dentro siguen la Entonces, fiesta, ¿no? no es que la policía no lo sepa, pero como que... Hacen la vista gorda, claro, ¿no? Claro, porque cada cual coge Hay lo algún suyo, cada cual sobrecito. coge lo suyo, se salva. Y tú, de hecho, abres hasta las 4, 5. Sí. 4 o 5, ¿no? Y de hecho, lo que me sorprendió es que aquí empiezas después de la hora legal, ¿no? Es un bar latino, es como si fuese Es un bar latino. latinoamericano. Los que nos estén viendo, por lo menos de España, que es donde yo más he salido, Se en la sale fiesta tarde, se empieza a poner se bien sale a las tarde. 12, 1. Y en Latinoamérica entiendo que lo mismo, ¿no? Yo traté siempre de... En Cuba, quizá también. Sí, traté siempre de como que... estamos en Asia, pero como que tratar de enseñarles a los locales lo que es Latinoamérica, cómo se baila, cómo se vive, cómo la cultura que va más allá de la música, de la comida, cómo actuamos nosotros con respecto a las salidas y eso. Entonces, Hay mucho vietnamita aquí, ¿no? También. sí. Y asiático en general he visto también. A mí me impresionó mucho cuánto quieren la cultura latina aquí. Bailan mucha bachata. Sí, Es bailan que es de bien, ¿eh? loco, es de loco. Salsa, bailan mejor que yo. Sí. Salsa. Y que yo. Y entonces eso ayudó mucho, eso ayudó muchísimo. Este local se llama La Habanera y está en la zona de Tai Ho para quien lo quiera visitar. De nuevo, recomendarlo. Estábamos hablando de vietnamitas y tú has vivido entre Vietnam y Cuba, ¿no? Sí. La mayor parte de tu vida. ¿Cómo dirías que la gente es de distinta de Cuba o de los latinos a los vietnamitas o son muy parecidos? Es una buena pregunta. Creo que somos muy diferentes y a la misma vez nos parecemos bastante. No sé si se entiende, porque por razones obvias, Asia y Latinoamérica por cultura son muy diferentes. Uh-huh. Pero yo creo que siempre, después de haber vivido aquí 1 año, 2 años, siempre le dije a los vietnamitas, a mis amistades, que ellos son como que los latinos vietnamitas. Porque son muy... Los latinos asiáticos, ¿no? Sí, los latinos asiáticos. Sí. Son muy de familia orientada, ¿entiendes? Que como que son muy de familia, de estar unidos, de ayudarte. En Latinoamérica es así, por lo menos en Cuba. Si tienes un problema te ayudan, si te hace falta, no sé, un huevo, café, arroz, azúcar, sales, brincas y el vecino te ayuda. Y yo, desde mi experiencia, me ha pasado mucho aquí. Que aunque no me conozcan, siempre he tenido la ayuda de un vietnamita a la mano. Y eso como que es muy parecido a los cubanos. No voy a hablar de Latinoamérica en general, porque no lo he viajado, pero creo que son muy parecidos. Uh-huh. En cultura somos diferentes. La comida es muy diferente. ¿Ya comes comida vietnamita? Sí, ya. Entiendo. Me tomó tiempo. ¿Tu chica te cocina? No. ¿No? ¿Cómo va eso? Me tomó tiempo. ¿Sigues comiendo cubano o cómo va eso? Ya tengo mis padres aquí, así que es muy fácil. Ya.
Siempre la comida de mamá está a la mano, pero me bueno. tomó mucho tiempo probar el pho, me tomó mucho tiempo probar el bunchá. No me jodas, tío, Sí. está buenísimo. A mí me encanta ahora, que Claro. es extraño porque pasó de ser de la comida que más odiaba y ahora toda la semana, todos los fines de semana saliendo del bar es un pho. Yo lo como todos los días desde que estoy en Muy Vietnam. bueno, muy El bueno, bun cha todos los días, tío. muy bueno. Sí. Que yo todavía no sé cómo antes no me gustaba. También creo que fue más estaba como que trancado, Mental, ¿no? sí, mental, que Claro. no quería aceptar tanto. Vietnam al principio tenía pensado que fuese un puente, ¿entiendes? Entonces, ¿Un puente? sí, al principio yo viajé primero, te lo dije, como para ¿Hacia, salir hacia, de Cuba. hacia dónde iba ese puente? No sé, No sabías, ¿no? porque era muy lejos. Entonces, no me veía con un negocio. Estamos hablando de los primeros días. No me veía con un negocio tan bien. No me veía a mí trayendo a mi familia, virando. Mis padres tenían 60 años en aquel entonces. Y entonces como que nunca pensé que se iban a adaptar tan bien a Vietnam. Y si no se adaptaban a Vietnam, yo tendría que mudarme más cerca. Pero todo cambió. Me flipó que tu padre estaba aquí el sábado, lo saludé, Mi ¿no? papá nunca. Con su boina. Él es el primero, ¿no? Sí, El que abre y el que cierra también. mi papá es lo mejor porque el hecho de que mi familia se haya adaptado tan bien a Vietnam me facilita mucho las cosas. Porque al final todo lo hice por ellos. Entonces, si mi familia no se adaptaba, se quedaba en Cuba, por mucho que me gustara Vietnam y por Ya. muy bien que me fuera, yo no podía estar muy separado de ellos. Y es muy caro viajar a Cuba. Entonces, no era cuestión de cuán bien me iba en Vietnam o mi negocio separado de mi familia tanto tiempo así o tan lejos, no creo que pudiese. Y en tu caso, tus padres, ¿cómo se adaptaron también aquí? Porque Mm, hay mucho hispano que nos estará viendo, ¿no? mm. Que se planteará ya a esas edades, más de 60, venir a países del sudeste asiático a pasar su jubilación y demás, ¿no? ¿Qué tal fue eso para tus padres? ¿Les chocó mucho al principio? Sorprendentemente, no. Fue ¿No? muy rápido. Ok. Mis padres pasaron, ubícate, mis padres, te dije, tenían 60 años en aquel entonces y eran de esos de vivir en esa burbuja de allá de Cuba, del comunismo, del sistema de estoy bien, ya estoy muy viejo, ¿para qué voy a salir? No me veo viviendo en otro país, en Asia mucho menos, la comida, el idioma. Claro. A estas alturas no voy a aprender inglés, mucho menos vietnamita. Y eso como que siempre Y recuerdo, mi madre nunca había usado internet, mi madre era de las personas que de la casa salía poco, para bajar al mercado iba con mi padre y ella Fíjate. tuvo que viajar sola con una amistad a Vietnam. Es decir, que el cambio fue, desde el momento que yo salí de Cuba, mi familia como que cambió de chip. Y la primera vez que vinieron en el 2018 fue un choque muy fuerte para ellos, pero en lo positivo. Es triste porque te das cuenta, yo con 26 años me di cuenta de tantos años que había perdido en Cuba. De tantos engaños, de creer que estaba bien, pero no. De esos engaños como que el mundo va mal y Cuba va bien. Ya. Imagínate por una persona de 60 años. De salir y en ese entonces todo lo que creía, todo lo que le habían pintado, como que se derrumba y dicen, coño, esto pudo haberlo hecho mucho más joven, mucho. Yo le veía sonriendo a tu padre aquí Sí, el sábado, ¿no? sí, fue un choque fuerte, pero te dije de lo positivo. Entonces lo tomaron muy bien, como que tengo 60, pero soy muy fuerte, quiero estar con mi hijo y cambió todo. Yo creo que eso lo cambia todo, ¿no? Porque Cambió mis todo. padres ahora se están planteando también venir a Que Tailandia, ¿no? Y vengan, que es como vengan, que vengan. a Tailandia en el caso en el que yo todavía tengo un apartamento allí y es como no querían, ¿no? Pero al final no hay más remedio porque asumen que el Mm, hijo vive bien aquí y que la vida, la calidad de vida, por lo menos yo creo que para ti también, ¿no? Es mejor que en nuestros países de origen, si sí. no, no estaríamos aquí. Por el Mm, mismo precio, siempre lo digo, no sé si tú también estarás de acuerdo en esto, Tailandia o Vietnam creo que ofrecen más que nuestros países de origen, por lo menos yo en mi caso, que España, ¿no? O sea, que es mucho más caro y acabas sacando menos, por así decir, a nivel de calidad de vida. No sé si tú te es el sientes mismo así caso, aquí. que todo se basa en la calidad de vida. Eso es. Yo hablo con amistades mías, por ejemplo, viviendo en Estados Unidos,
y se fijan mucho más en el dinero que hacen y como que en la calidad, en sentido de la ciudad donde viven, Claro. que en lo que se basa la calidad de vida. O sea, es digamos que están más de cara a la galería Sí. pensando que realmente Exacto. vivir ellos bien, ¿no? Como el que Exacto. renta el auto o el apartamento en cierta zona Exacto. en Miami o en Florida hay mucho cubano, ¿no? Por todo el éxodo que hubo y hay una gran comunidad, por ejemplo, allí y se habla español gracias Entiendo. a eso también y como que es más de cara a la galería, ¿no? Claro, Parece que... si no fuese así, no creo que hubiese sobrevivido. Porque ya, como hablamos, empezar en un país con muy pocas opciones de trabajo al principio, ganando muy poco, si lo hubiese hecho en Europa, lo hubiese hecho en Estados Unidos, sabrá yo lo que hubiese pasado. Si hubiese viviendo en la calle. Entonces, esa calidad de vida me permite, como que con poquito, ir subiendo poco a poco. Aún puedo permitirme rentarme un apartamento ganando $300 al mes. Sí. Es de locos. Sí, sí. Y me alcanza para comer, lo que sea, pero para comer. Entonces, creo que, y no solo Vietnam, creo que Asia, sureste asiático en general, hay muchas opciones. Sí, a menos que te vayas a los países más caros, Claro, Japón, Corea, esos países, ¿no? Quizá Hong Kong, etcétera, se puede vivir muy bien con menos de $1000, ¿no? De hecho, te quiero preguntar a ti, en este caso, que llevas mucho aquí en Vietnam y en Hanoi, en la capital en concreto, ¿cuánto necesitas de ingresos mensuales en dólares, por ejemplo, para tener un estilo de vida no lujoso necesariamente, Para estar cómodo. para estar cómodo con tu comida, tu ocio, ¿no? Tu alquiler decente, ¿no? Creo que eso depende también dónde vivas en Vietnam. Pero vamos a En pensar Hanoi, por en Hanoi, ejemplo. en Hanoi. Yo creo que para estar cómodo sin tener una vida tan lujosa, pero lo básico, puedes ganando $600, $700 al mes. Muy fácil. No eres rico, Ujú. como que no tienes tanto dinero como para ir a lo mejor al restaurante Ya. o viajar, pero tienes tu comida segura, lo básico, puedes comer carne todos los días, Sí. ropa, comprarte ropa, tener tu apartamento. Que eso en España te costaría de 1500 a $2000 mínimo. Es que es de loco. Y ha subido Sobrevivir. el precio ahora. Ha subido más. Y ha subido más aquí. Antes era mucho menos. Mm. Antes era mucho menos. Ahora un apartamento de un cuarto con todo adentro te puede costar $350, $400 al mes. Un buen apartamento ya, Sí, entiendo, sí. ¿no? Para una persona. Para una persona, un estudio, ¿no? Más o Puedes menos. conseguirte lo más caro, con vista, que se yo, al lago, pero ya eso es diferente. Yo estoy alquilando por días y el total sale algo más de $500 alquilando por días y en una plataforma Por día, claro. intermediaria que se lleva también su comisión. Ya me imagino cómo va a ser esto si alquilas a largo plazo, ¿no? Para ponerte un ejemplo, yo vivo en un dúplex Ujú. con mi familia, somos 5 personas, Vale. con 2 pisos, con dos balcones, un balcón, una terraza grande arriba. ¿Tu mujer, los niños, todo? No, ahí? es con mi familia. ¿Con tu familia? Sí, yo vivo con mi mujer, pero también pago esa casa. Ah, vale. Pago la casa de mi familia. Entonces, son 5, sin contarme, pero igual la pago. Y es un dúplex, 3 cuartos, terraza, 2 baños, con todo adentro, 3 televisores, aire acondicionado, para que tú ubiques, y pagamos $750 al mes. Que eso sale a nada. Si te pones Claro. a contar por cabeza, Con Es la un chiste. electricidad, digamos, $900. O 850, en dependencia, 3 millones, 4 millones. electricidad para 5 personas. Sí, claro. que no, que eso tiene Lo que... más que se puede gastar de electricidad aquí son 3 millones, que viene siendo $150, $140, pero ya eso es ya Eso es muy a loco todo. ya. 5 A todo aires, trapo, tenemos ¿no? 6 aires en la casa. Tenemos un televisor en cada cuarto, un televisor en la sala, ¿entiendes? Eso consume mucho. Y en el caso de este local, por ejemplo, tú pagas un alquiler, entiendo, ¿no? Aquí la renta son 40 millones, digamos, casi $2000. $2000 No llega, al mes, mes. no llega. Claro, el margen sigue saliendo, ¿no? Aún así, por todo el coste y demás. Ya se la renta de la manera entera del local. ¿Y luego hay impuestos también? ¿O esto cómo va? ¿Simplemente la policía por debajo? Y ya, ¿no? Hay impuestos. Hay impuestos. Hay impuestos. Es un impuesto de una manera u otra. Aquí se paga impuestos, se paga también, como ya hablamos antes, hay una ley. Se paga que viene la policía y te dice lo que tienes Claro, que hacer. Ya está, hay una ley ¿no? que no se puede no abrir después de las 12. Ya. Porque los lugares como La Habanera, Ajá. si caminas, verás unos cuantos así restaurantes, como que esta parte es muy extranjera. Casi todos están registrados como restaurantes. Vale. Y así le bajan. Así se puede abrir, ¿no? Después de... Le bajan los y le impuestos. bajan. Y entonces, como restaurante, supuestamente
no debes estar abierto después de las 12. De ahí viene todo de esto de la policía cerrarte a las 12 y esas cosas. Es al final tener información, como en cualquier Sí, sitio, ¿no? Y, Que esa opción te la dan ellos mismos. hombre, y si tienes mujer vietnamita, ya... Ellos mismos te dan las opciones, te dicen qué quieres. Claro. Lo abres como un club, como un restaurante, como un negocio pequeño. Tú haces los números, ¿no? Y Si lo abres así, te doy esto, me lo que mejor esto, salga, ¿no? Y ya está. las manos y dale. ¿Qué crees que cambia de vivir aquí tanto tiempo a venir como un turista? Que esa es mi idea principal, ¿no? O sea, ya no tanto como yo, que no sé hasta cuándo estaré en Vietnam, pero el que dice, vengo una semana, 2 semanas, me hago a Long Bay, a Hanoi, me voy a Ho Chi Minh, a Da Nang y poco más. ¿Qué cambia realmente? Es que no conoces el país y de turista nunca vas a conocer un país. Creo que puedes estar un mes de turista. Siempre que estés viajando en plan de turismo, de ir a lugares que te recomienden, no conoces. Yo creo que yo estoy eternamente enamorado de Vietnam. Yo todos los días salgo en mi moto y pasa algo de loco. Qué sé yo, me sale una moto, hasta cosas malas. Esas cosas suelen pasar, ¿no? Hasta cosas malas. Ya. Y le puedes preguntar a mi amistad, Ah. mi reacción es, yo amo Vietnam. Porque mientras más tiempo vivo aquí, como que más me compenetro con el caos. Es un caos, pero es un caos que ya hasta este punto me gusta. A mí me sigue costando, quizá porque llevo Llevas muy poco tiempo. poco tiempo aquí en Hanoi, pero ostras, me voy a Da Nang el miércoles y espero que eso sea un poquito Nada, más es muy relajado. diferente, sí, ¿no? muy diferente. Más relajado Muy porque diferente. aquí, lo que te comentaba antes, ¿no? Me cuesta dormir, primero porque el café es muy fuerte y abren las cafeterías hasta las 11 de la noche. Yo por mi estilo de trabajo estoy ahí dándole hasta tarde, ¿no? Y luego ruido todo el día. Luego por la mañana te acuestas tarde, te levantas pronto porque ya están sonando los claxons de las Sí. bocinas, el vecino, la obra, y ya entiendo que los vietnamitas aquí ya lo ignoran, ¿no? Es como que tienen una barrera. Hasta el que lleva 10 años lo ignora. Tú también ya, Es que es como de loco. pi, 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 ya. Hanoi, creo que podemos buscar, creo que está entre las 2 ciudades más contaminadas del mundo entero. Puede ser, sí. Creo, y a veces como que Se sube. huele y se oye, Sí. no solo del aire. Después lo buscamos, está entre las 3. Si no es la 1 o la 2, están ahí. 8 millones de personas, 6 millones de motos. Veía Es de loco, veía casi es de loco. una moto por persona. ¿sabes? Entonces, piensa en esto. Y los coches luego. De las ciudades más contaminadas del mundo, los coches, los carros, las motos. Y no es tan grande las tampoco. construcciones, Claro, no es tan grande. Y todavía las personas no se van. Hay algo, es un ¿no? romance de loco. Yo siempre le digo a mis amistades, esto es como que lo amas, lo odias, pero no te vas. Irracional, ¿no? Sí, no entiendes. Yo no sé explicarlo. Eso mismo, manejas y ves cosas que en otros países no pasan. Y ya yo estoy en un punto que me gusta verlo. Entonces te vas enamorando de un caos que yo fui a Cuba, la última vez que fui fue hace 6 años. No pude manejar nada. No podía. Y extrañaba. Ya yo viajo, sea a Cuba, sea donde sea, y extraño virar a casa. Y esa casa es Hanoi, es Vietnam. Es más fácil conducir en Cuba que aquí, ¿no? Entiendo. Pero bastante más, ¿no? es difícil Digo de explicar. porque aquí es en más Cuba- difícil que en Tailandia. O sea, En Cuba es todo por ley. ya. Pero es que ya estás manejando tanto tiempo en un lugar donde literalmente manejan así y tú puedes cerrar tus ojos y manejar 15 metros que no chocas. Porque van alrededor de tuyo. Van alrededor tuyo. Ya. Así, mira. Y cruzar la calle como peatón y no te van a atropellar también. Claro. Que yo, desde que llegué aquí, Pasas de trabajo. casi que me matan. Porque 2 no o 3 puedes veces. parar. Pero claro, porque no estoy acostumbrado a mirar todo el rato, ¿sabes? Tienes que cambiar el chip. Pero nunca has intentado. Busca en la calle más loca que haya de los motores. Sí, pasando. me he lanzado y ellos te sin esquivan. parar, te esquivan. Sí, y luego ves a los vietnamitas que van despacito. No puedes ni pararte, ni correr, ni virar para atrás. No, andar. Sigues caminando y es una cosa que... Confías en que no te maten, ¿sabes? Pero no te matan. No te pasa nada. Yo en 10 años nunca he tenido un accidente. Y he manejado borracho, he hecho de todo. Y es increíble, es increíble. Voy a dejar, voy a dejar las redes sociales de La Yenier Habanera. y de La Habanera también para quien quiera contactarte y quien quiera venir aquí, cualquier negocio, cualquier cosa, Bienvenido. ahí en la descripción. Y ya por ir concluyendo esta entrevista, que yo creo que ha dado para mucho, te quería preguntar para un cubano y un latino en general, o incluso un hispano que quiera moverse aquí, ¿qué consejo le darías Que ya venga. desde tu experiencia? Que venga.
Yo, de hecho, Que venga de turista, ¿no? ¿O cómo? que no te lo conté, yo vine en 2016. De Mm. 2016 en adelante he traído a 16 de mis amistades. Y salen de fiesta aquí, ¿no? También. Están aquí. Los Porque conociste, los que no te los los presenté ese conocí. día, pero están aquí, han hecho su vida. Yo siempre, desde que vine, siempre he recomendado a mis amistades Vietnam. Tienen que salir de ese chip del sueño americano y de Europa. Asia, para mí es el lugar donde hay que estar. Por muchas razones. Muy asequible. Las personas son increíbles. Muy amigables. La seguridad, que no te lo dije antes. Mm. Yo valoro mucho la seguridad. Soy padre, voy a tener una niña ahora. Ya. Y el nivel de seguridad que hay aquí, de tú salir de fiesta a las 3 de la mañana, sales por la calle, Mujeres solas por aquí. no sientes eso de... Y estamos hablando de la capital. Sí, sí. No hay nadie que te diga nada si eres mujer. Yo Nada. veía muchas chicas aquí solas. Nada. A mí nunca en 10 años ni he visto ni me ha pasado algo. Hay sus cositas como en todo país. Bueno, ya. Pero el nivel de seguridad es muy bueno. Y más saliendo de Latinoamérica. Ya. Es muy bueno. Las personas son muy amigables. Tienes tus obstáculos porque, por lógica, no se habla inglés aquí. Se habla vietnamita. Los jóvenes sí que hablan muy buen inglés. Los jóvenes siempre... Muy bueno. Pero para tú conseguir trabajo, Ya. creo que el 99,9% de las personas empiezan por profesor. A no ser que ya vengas ya con tu trabajo de afuera, seas empresario. Una multinacional. Una multinacional, pero los que vienen así de a pie, tienes que empezar como profesor. Y entonces, si no sabes inglés, eso te dificulta las cosas muy grandes. Pero si sabes inglés y puedes empezar como profesor, es un país muy recomendable. Quizá con algo más de $80, ¿no? En la cartera. Sí, no, en billete de uno. Esa locura no la recomiendas. No la tanto, recomiendo. Pero bueno, a no ser que sea la última bala, sea la última opción. Que fue tu caso fue mi caso. Y te ha ido bastante bien, ¿no? Para todo lo que me has comentado. Así que nada, no sé si quieres añadir algo, Jenier. No, gracias a ti por esta oportunidad. Te contaba antes que nunca la había hecho, pero sí sé que tengo muchas cosas que contar. No soy tampoco el más arriesgado del mundo, pero hice cosas que quizás muchas personas en mi situación tengan el acceso a hacerla, pero no la valentía. Como que se lo piensan más por su situación económica o por la parte política. Siempre creo que es un poco de valentía, de riesgo y de empuje también, de decir, coño, a por ello. A por ello. Y gracias a esto, ojalá muchas personas lo escuchen y como que Y se llene todavía más el bar, que no cabe ni un alfiler aquí. De hecho, todavía se siente el ambiente cargado, ¿no? De anoche. Y que siempre consideren Asia como un lugar a donde ir, que no valoren mucho la distancia. Porque hay falta información, ¿no? También mucha falta de información. Y creo que las cosas positivas de Asia y de Vietnam hacen la distancia mucho más corta. Que esas cosas no se ven desde allá. Hay mucha falta de información. Creo que estamos muy... Como que nos llena mucho la cabeza de sueño americano y de Europa. España. Y como que te enfocas mucho en eso y no olvidan muchos países. No solo Asia, creo que deben haber otros países regados en África, no sé. Que el nivel de vida te puede ayudar mucho. En Latinoamérica también. En Latinoamérica también. Paraguay está muy de moda, ¿no? Muchos cubanos van a Paraguay, Uruguay también. Y es eso. Creo que información, acercarse, siempre rodearse de las personas adecuadas. Eso ayuda muchísimo. Y para adelante. Pues nada, Jenier, ha sido un placer, tío. Gracias por recibirme aquí. Y a vosotros, espero que os haya aportado esta conversación. Creo que hemos tocado muchos temas interesantes y nos vemos en la próxima de Marco al Mundo. Fuerte abrazo. Chao.